vamos a dar inicio a esta actividad con la catequesis sobre el tema que se va a desarrollar hoy. Le recomiendo atención muy especial, ¿verdad? Porque es la oración que salió de los labios de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo. Se va a hacer un análisis de ella. Al final vamos a hacer las reflexiones que ustedes tienen conveniente. Si alguien no quiere aportar nada, entonces nosotros empezamos a preguntar. No se preocupen, que no vamos a hacer las preguntas. Espero que ustedes nos invadan de preguntas. Bombardeen al predicador, dice que está dispuesto a recibir todo el bombardeo que ustedes quieran hacer. Para no atrasar más, ¿verdad? Para avanzar, vamos a pedir que la persona encargada de llevar la oración inicial pase adelante. Sí, nos vamos a poner en esta noche en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, Señor. En esta noche que nos hemos puesto en la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a invocar, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, sobre cada uno de nosotros, para que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, a la palabra que se nos dirige por medio de nuestro hermano Víctor. Y esta noche te pedimos, Señor, que ese fuego de tu Espíritu Santo invada nuestro corazón y nuestra mente para poder entender el mensaje, para poder llevarlo en nuestro corazón y hacerlo vida, porque la escucha es para hacer vida a la palabra en nuestro vivir, en nuestro caminar, y ser testigo y testimonio de esa palabra en nuestra vida. Te pedimos también que mandes tus ángeles para que hagan un vallado en este lugar, para que todo lo que está afuera no nos llame la atención, sino que estemos concentrados en esta palabra que esta noche vamos a escuchar. Bendito sea, alabado y glorificado hoy y siempre, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Agradecido con el Señor y con ustedes por estar acompañándonos en esta última prédica, en esta última catequesis de este año, en donde hicimos un recorrido de apologética en los primeros meses y después en el credo del Señor, y concluimos hoy esta noche con esta oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro. Voy a hacer una pequeña introducción sobre esta oración. El Padre Nuestro se le conoce como la oración perfecta, porque en esta oración está resumido todo lo concerniente a Dios, la fe y nuestra esperanza. Yo podría preguntar, ¿y quién nos dejó esta oración? Bueno, ya todos sabemos que fue el propio Jesús que nos dejó esta oración, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Entonces se le llama perfecta porque, como decía don Ramón, sale de los labios, de lo más íntimo de Jesús, esta oración cuando se dirige a su Padre. Como una referencia que es innegable, que es una oración que fue escrita por Jesús, la encontramos en la Santa Biblia, y tenemos dos versiones de esta oración. Una versión corta que la encontramos en San Lucas, en el capítulo 11, del 1 al 4, y una versión larga en San Mateo, capítulo 6,
del 9 al 13. Cualquiera de ustedes puede comprobar esto yéndose a su Biblia. Ahí les dio una página en donde van las referencias bíblicas en las que voy haciendo referencia para que después se documenten un poco más. Esta versión larga es la que la Iglesia Católica ha usado en la liturgia. Es la oración que sale en San Mateo. En los inicios de la iglesia, en la iglesia primitiva, los apóstoles, cuando rezaban esta oración del Padre Nuestro, le agregaban un poquito, que es aquella frase que también en la misa nosotros la escuchamos, y dice: tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Eso ellos lo agregaban al Padre Nuestro cuando rezaban esta oración. Y esto nosotros no lo encontramos en la Biblia, pero sí está en la tradición y en un librito que dejaron los apóstoles que se llama la Didaché, que viene a ser como el primer catecismo que tuvo la Iglesia Católica. Al Padre Nuestro también se le conoce como la oración dominical, porque generalmente en la misa, siempre en la Eucaristía, se reza el Padre Nuestro, porque ese es el día del Señor, el Dies Domini, el domingo. Ahora, el Señor Jesús nos dejó esta oración para que nos dirijamos a su Padre, que es nuestro Padre. Pero Jesús no la dejó para que la rezáramos mecánicamente, sino que nosotros debemos meditar cada palabra, cada frase, y que esa meditación y esa frase, esa palabra, cuando estamos rezando el Padre Nuestro, salga de lo más íntimo de nuestro ser, para que pueda tener el verdadero efecto y el verdadero significado que el Señor le dio. Por eso, esta noche vamos a tratar de analizar cada parte del Padre Nuestro para tratar de profundizar en el corazón del Señor Jesús cuando nos dejó esta oración. Pero para concluir esta introducción, quiero dejar una aclaración sobre lo que han hecho los exégetas, la gente que se dedica al análisis, al estudio de la Sagrada Escritura, y han dicho que el Padre Nuestro tiene una estructura. Primero, tiene un saludo, que es la parte que dice: Padre Nuestro que estás en el cielo. Eso se considera como un saludo cuando Jesús se dirige a su Padre. Después tenemos en el Padre Nuestro 7 peticiones. De las 7, 3 peticiones van dirigidas hacia el cielo, hacia Dios, hacia nuestro Señor, por nuestras cuestiones espirituales. Y 4 peticiones son de nuestros problemas en esta tierra, de nuestras dificultades, nuestras necesidades. Entonces, cada una de ellas las vamos a ir viendo. Y al final tenemos el amén, el así sea. Para dar inicio a esta disertación sobre cada una de las peticiones que nos presenta el Padre Nuestro, yo quisiera que nos pongamos de pie todos, por favor. Y vamos a rezar esta oración. Pero cuando termine allí el Padre Nuestro, no digan amén, sino que vamos a rezarla como la rezaban los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva, diciendo después de: líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y allí sí decimos amén.
Todos vamos a rezar. Padre nuestro en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, pueden sentarse. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Un aplauso al Señor, por favor. Bueno, vamos a ver el saludo. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí tenemos una imagen, naturalmente que así no es Dios, ¿verdad? Así no es el Padre. Pero en la mente de los seres humanos se ha formado una idea para poderlo representar. Y al pintor se le ocurrió pues presentarlo como un anciano muy noble, muy hermoso, de una barba larga, y esa es la idea que tenemos para el Padre, ¿verdad? Pero ya sabemos que Dios es un espíritu. Esto es solo para darnos una idea de que el Padre es el anciano de los siglos y de los siglos y por toda la eternidad. Entonces, el Padre nuestro que estás en el cielo, dice el Señor en su saludo. Jesús nos enseña aquí a dirigirnos a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente, omnipresente, al Dios creador de todo lo que existe. Él dice que lo presenta y lo da a conocer como Padre. Ya no es el Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios que los escritores sagrados del Antiguo Testamento lo presentaron como el Yahvé Sabaoth, como el Dios de los ejércitos, como el Dios guerrero, como el Dios vengador. No, Jesús dice: mi Padre no es así. Mi Padre es un Dios de amor. Ya no es ese Dios que los escritores presentaron en esa forma, los escritores sagrados, sino que es un Dios de amor. Por eso yo les di una hoja ahí en donde sale una lista de nombres con que los judíos conocían a Dios, lo nombraban a Dios con esos nombres, porque ellos son tan respetuosos, porque en la actualidad creo que son iguales, consideraban tan sagrado el nombre de Dios que no pronunciaban ese nombre, y entonces ellos le daban diferentes nombres. Entonces ahí está esa lista de nombres que ustedes pueden ir a comprobar en la Santa Biblia, de que allí está en cada una de las referencias de las citas bíblicas esos nombres con que se le conocía a Dios. Algunos de ellos, por ejemplo, el primerito, Yahvé. Este es el nombre con que Dios se le reveló a Moisés en la zarza. Cuando Moisés le preguntó: ¿y qué nombre le voy a decir a mis hermanos israelitas cuando me pregunten cómo te llamas? Y él le dijo: yo soy el que soy, Yahvé. Ese es el nombre con que se reveló a Moisés. Después los israelitas le fueron dando otros nombres, como Adonai, que quiere decir Señor, que dentro de la Biblia y en el Nuevo Testamento tiene una connotación importantísima, Adonai como Señor, porque a todo lo que se menciona como Señor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a Jesús y quiere decir que es Dios. Es uno de los argumentos con que nosotros decimos que Cristo es Dios. Tenemos también Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso, Omnipotente. Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Yahvé Jireh, Dios proveerá. Yahvé Shalom, el Dios de la paz. Y así otros nombres que ustedes tienen ahí. Pero Cristo nos presenta a su Padre como un Dios
de amor. ¿Y cómo demostró Dios ese amor por nosotros? Que a su propio Hijo lo mandó a morir en la cruz para que nos redimiera en la cruz, para que pagara por nuestros pecados y nos diera esa oportunidad de la salvación, que la tenemos nosotros a la mano. Eso depende de cada uno de nosotros. De tal manera que Jesús nos da un Padre de amor y de misericordia, porque el Señor es amor y es misericordia. ¿Y cómo podríamos entender ese amor y esa misericordia? El propio Jesús nos dejó una parábola preciosa, como es la parábola del hijo pródigo, que según los estudiosos, y en una disertación que yo escuché al obispo auxiliar Monseñor Báez, él dice que esta parábola debe llamarse la parábola de la misericordia, en donde el Padre perdona al hijo que se había ido y lo había abandonado, y después regresa y el Padre no le pregunta qué andabas haciendo, qué hiciste, rendime cuentas, no, sino que lo recibe, hace fiesta y le vuelve a dar la condición de hijo al hijo que estaba perdido. Y hay algo más en lo del Padre. Jesús, además de decirle Padre, le decía Abba, Abba. Esa palabra es una palabra aramea que en el trato íntimo de los judíos entre el Hijo y el Padre humano era una forma de expresar un sentimiento amoroso, un sentimiento de cariño y de ternura del Hijo al Padre. Y si nosotros tradujéramos o traducimos esa palabra, quiere decir como papá, papacito. Entonces nosotros, o papito, pues, más o menos así. Por eso yo cuando regresé aquí a la iglesia católica y oí orar a algunos hermanos y decían: buenos días, buenas noches, papá Dios, buenas noches, papito Dios. Para mí me sonaba extraño, pero ahora me doy cuenta que es una manera preciosa de dirigirnos a nuestro Padre, en esa forma tan cariñosa de un hijo a su padre. Entonces el Señor le decía Abba, papito, a su Padre. Y hay algo aquí que el Señor nos dice Padre nuestro, y no dijo Padre mío. ¿Por qué? Porque Dios es Padre de todos y todos venimos a ser sus hijos, especialmente como dice San Juan en el capítulo 1, versículo 12. Dice San Juan: pero a todos los que lo han recibido y creen en su nombre, les ha dado poder para llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso para mí merece un alabado al Señor, un gloria a Dios. Merece un aplauso al Señor porque nos hizo hijos suyos. ¿Y qué dice el saludo? Que estás en el cielo. Ahora, la pregunta sería esa: ¿y qué es el cielo? Yo bien podría ponerme a preguntarle a muchos aquí y todos me podrían contestar y están, estoy seguro, acertados en lo que me van a decir, pero el tiempo nos está empujando. Pero ¿qué es lo que sucede con el cielo? Desde la parte espiritual, para nosotros el cielo es la gloria, el paraíso, aquellas mansiones que ofreció Jesús ir a preparar para todos sus hijos cuando estemos ya en su presencia. Eso es el cielo para nosotros. Podríamos decir también, en un sentido común, que el cielo es la bóveda que vemos, en donde están las nubes y vemos todo eso ahí en el firmamento. Pero no es ese el cielo que nosotros estamos hablando, sino ese cielo en donde un día esperamos estar con el Señor. Y qué mejor manera para describir este cielo
que las palabras del beato Juan Pablo II, que describe el cielo de la siguiente forma: el cielo no es un lugar, sino que es un estado espiritual en donde nosotros estaremos gozando eternamente de la presencia de Dios. Eso es el cielo, según la definición también del Catecismo de la Iglesia Católica. Un estado espiritual. Y si hay un cielo, desde luego está la contraparte, ¿no? Está el infierno. Y en este caso, ¿qué sería el infierno? Lo contrario, estar separado de la presencia de Dios. Y ese ha de ser un sufrimiento terrible, llegar a estar separados del Señor, estar separados de Dios. Y podríamos preguntar, ¿y será que ya hay gente en el cielo? ¿Será gente que ya goza de esa presencia del Señor? Claro que sí, ya hay gente. Por ejemplo, la Biblia nos narra los casos de Enoc y de Elías, que fueron arrebatados en cuerpo y alma. ¿Cómo fue eso? Yo no se lo puedo explicar, pero yo puedo decir una cosa: Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera, y yo no voy a dudar del poder de Dios. Entonces, y nosotros creemos en la Biblia y decimos, esto es así. Pero también hay otra gente que ya tiene ese privilegio de estar en el cielo. Por ejemplo, los santos mártires, esos hombres que dieron su vida por la fe del Evangelio, por la fe de Cristo. La historia cuenta que en el foro romano, en el Coliseo romano, cuando los iban los pasaban ahí a la plaza del foro, los ponían amarrados a unos postes, les echaban aceite y les pegaban fuego, y nunca renegaron de su fe y murieron cantando. Entonces esta gente, naturalmente, seguro que están en el cielo. Los santos, otros hombres que han dedicado su vida al servicio del Señor para predicar su evangelio y para servir a su prójimo. Estos hombres, que muchos en la Santa Iglesia Católica se les da un lugar de honor como reconocimiento a esa obra maravillosa de santidad, y que son un ejemplo y un testimonio para nosotros, que deberíamos de imitarlos a todos ellos. De tal manera que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo al andar en los caminos del Señor, y es con la esperanza de estar un día en el cielo, en la presencia del Señor, en ese cielo en que Él mora, y que nosotros, según nuestro comportamiento en esta vida, un día vamos a estar con Él. Bendito y alabado sea el Señor, porque nos tiene un lugar reservado para todos nosotros. Ahora pasamos a la primera petición, que van dirigidas a nuestro Padre, que es: santificado sea tu nombre. El Señor, Él es santo y quiere que nosotros seamos santos. Entonces, nosotros, cuando entonamos esta oración, cuando rezamos esta oración, dice: santificado sea tu nombre. Pero ¿cómo santificamos nosotros el nombre de Dios? ¿Cómo lo santificamos? Naturalmente que el Señor nos dejó las normas, nos dejó las reglas, nos dejó su evangelio. Y ahí tenemos su palabra que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros santificamos al Señor cuando cumplimos sus mandamientos, cuando cumplimos con su palabra. Por ejemplo, en esta actividad que tenemos nosotros aquí, todos los que estamos presentes, con el hecho de estar escuchando estas palabras,
que no son mías prácticamente, sino que son un mensaje del Señor, porque yo soy un pecador, tal vez más que cualquiera de ustedes, pero ahorita soy un instrumento del Señor que les está dando este mensaje que Él quiere darlo y que llegue al corazón de nosotros. Entonces, al estar escuchando hablar del Señor y que santifiquemos su nombre, estamos santificando el nombre del Señor con esta presencia que ustedes tienen ahorita aquí. Y lo santificamos cuando doblamos rodillas, cuando nos dirigimos a Él para agradecerle, para alabarle y también para pedirle, porque Él escucha todo lo que le decimos. También nosotros cuando entonamos un canto o un himno, santificamos el nombre del Señor. Cuando vamos a un seminario, a una catequesis, a un retiro, también santificamos el nombre del Señor. Ya no se diga cuando venimos a misa, la Santa Eucaristía, que es la máxima expresión del amor de Dios para nosotros. La Santa Eucaristía, cuando actuamos también como buenos padres, como buena madre, como buen hijo, como buen jefe, como buen empleado, cuando somos responsables y honrados en nuestro trabajo y en toda nuestra forma de actuar, cuando respetamos la dignidad de nuestro prójimo, santificamos el nombre del Señor. ¿Y por qué la dignidad de nuestro prójimo? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. Entonces nosotros santificamos al Señor desde el momento en que nos dirigimos a Él, que lo honramos, que lo alabamos, que lo bendecimos de cualquier forma. Y por eso nosotros glorificamos y santificamos ese nombre del Señor. Eso merece un gloria a Dios, una alabanza, merece un aleluya, como dicen nuestros hermanos separados. O sea, un gloria a Dios. Y además merece un aplauso, por favor, un aplauso al Señor. La segunda petición dirigida a nuestro Dios: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Queremos ser reyes, parece que dijera Jesús. Recordemos para que nos ubiquemos. Esta oración Jesús la creó, la hizo, salió de lo más íntimo de Él y se la dirigió a su Padre. Pero a sus apóstoles y a sus discípulos les dijo: ustedes cuando oren así. O sea que ahora nosotros somos los que oramos al Padre con esta oración. Entonces le decimos: venga a nosotros tu reino. Y cuando pedimos esto, ahí está la pregunta: ¿qué cosa es el reino de Dios? Entonces vamos a remitirnos a que el propio Jesús nos conteste. Y en San Marcos capítulo 1 versículo 15 dice Jesús, cuando Él andaba predicando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos, convertidos y creed en la buena nueva. ¿Qué cosa es la buena nueva? Evangelio quiere decir buena nueva, o sea, la nueva enseñanza que Él andaba predicando, en la nueva doctrina que Él andaba enseñando, su palabra que se llamó Evangelio. Entonces dice Él: creer en la buena nueva. ¿Y qué nos quiere decir Cristo con esto al creer en su palabra, en su Evangelio? Él dice: creed en mi Evangelio, creed en mi palabra, creed en mí. Cuando creemos en su palabra, creemos en Él. Tenemos que estar actuando con fe. Entonces el Señor predicó su palabra, anduvo por todo el territorio de Israel, en el sur, en Galilea, en Samaria. Después ha sido unas caminatas de 150 kilómetros el Señor, y se venía subiendo hacia el sur o bajando hacia el sur
y pasaba por todos esos pueblos predicando, sanando y dejando su mensaje. Y venía hasta Jerusalén, predicando la buena nueva. Y a sus apóstoles les predicaba ese reino y les decía: si el reino no está lejos, está dentro de ustedes mismos, está dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque había que creer para darse cuenta que teníamos ese reino dentro de nosotros. Ahora nosotros lo entendemos más fácil, pero parece mentira, a los apóstoles se les dificultaba entenderlo y a todos los discípulos. Y el Señor dejó ejemplos para que entendiéramos eso. Por ejemplo, decía: el reino de Dios es como un grano de mostaza, o como la levadura que se usa para que la masa crezca. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, su santo evangelio, cuando encuentra cabida en nuestros corazones, esa palabra va creciendo y creciendo, va aumentando nuestra fe, van apareciendo los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, y se mira en la persona que esa palabra creció como el grano de mostaza, que dicen que es el grano más pequeño. Se siembra, crece un árbol y hasta los pájaros hacen nido en esa rama. Así es la palabra del Señor. Comienza poquito en el corazón de cada uno y va creciendo, creciendo. Entonces, ese es el reino que el Señor nos anunció, que lo tenemos dentro de nosotros. Y si hay un reino, hay un rey. ¿Y quién es ese rey? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso merece un aplauso, les digo. Vamos a la tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor Jesús aceptó la voluntad de su Padre y fue obediente hasta la muerte. Y en cierto momento que él estaba orando y sintió como temor, como miedo de la misión que tenía enfrente, él dijo: Señor, si quieres, quita de mí esta copa, este cáliz, esa cruz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y esa voluntad de Dios nosotros la podemos ver en San Lucas 22:42, y que nosotros nos dice el Señor que Él cumple totalmente la voluntad de Dios. Y lo maravilloso es que la voluntad de Dios se cumple en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay problema, allí todo es conforme a la voluntad de Dios. Donde está el problema es aquí en la tierra con nosotros los humanos. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros los humanos? Cumplimos nosotros la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos católicos ¿la cumplimos? No la cumplimos. ¿Por qué? Porque más bien muchas veces se hace la voluntad nuestra, la voluntad de los hombres, que creemos que las cosas suceden por nuestra capacidad, por nuestro poder, por nuestro intelecto, por nuestra preparación, por nuestra profesión. Creemos que todo lo conseguimos por esa capacidad que tenemos, y nunca nos acordamos que todo viene de nuestro Dios. Y así nosotros nos sorprendemos cuando podríamos preguntarnos: ¿es la voluntad de Dios que haya drogadictos? No, ¿verdad? Que haya alcohólicos, avaros, codiciosos, delincuentes de toda clase. Y podríamos hacer una lista interminable de cosas que hacemos nosotros, pero que no es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que, como decíamos anteriormente, si tenemos un reino, somos ciudadanos de ese reino de Dios, entonces tenemos que vivir como hermanos.
respetando la dignidad del otro, de nuestro prójimo, y que seamos testimonio vivo del amor de Dios. Testimonio, dar razón de nuestra fe, razón de lo que somos, de la conversión que hemos tenido y que hemos cambiado, como dice San Pablo, del hombre viejo al hombre nuevo. Un testimonio diferente. Eso es hacer la voluntad del Señor. De esta manera concluimos las primeras 3 peticiones dirigidas a nuestro Padre. Y vamos a entrar a las 4 peticiones que tenemos nuestros problemitas en la tierra. Y en esta ocasión vamos a continuar con la primera petición de nuestras dificultades. Y la primera es: danos hoy nuestro pan de cada día. Cuando el Señor andaba predicando y hacía sus maravillas en la tierra, hizo unas multiplicaciones de panes y peces, y habían gentíos que lo seguían, muchos con deseos de conocer su doctrina, de conocer su mensaje, pero otros lo seguían solo por ver si les volvía a dar pan y peces, solo por comer. Entonces el Señor, cuando está haciendo esta oración, se dirige al Padre y le pide, no para Él, porque Jesús no necesitaba eso, digamos, en la forma en que nosotros lo necesitamos, sino que cuando nosotros le decimos: danos hoy nuestro pan de cada día, sí, estamos pidiéndole al Señor que haga algo por nosotros. Y en esta petición nosotros tenemos que aprender a no ser egoístas en ese sentido, porque el Señor, en todas las peticiones que hace en el Padre Nuestro, no las hace en forma individual, sino que las hace en plural, o sea que para todos. Es un Dios que no tiene egoísmo, y así deberíamos de ser nosotros también, no tener egoísmo cuando actuemos y cuando pidamos algo para nosotros. Y cuando Él dice: danos hoy nuestro pan, el pan de cada día, ahí podríamos pensar que termina su provisión para cada día, pero no. El Señor sabe de qué nosotros estamos adoleciendo, de qué necesitamos. Y no es solo el pan que necesitamos, sino que Él sabe que necesitamos otras cosas. Y Él se convierte en un Dios providente, en un Dios que nos provee de todo. Porque la tierra la hizo y la puso a la disposición del hombre. Sojuzgadla, dijo el Señor. Aprovechad la tierra. Ella tiene todo para el hombre. Y el hombre más bien ha venido dañando la tierra. Pero en la tierra teníamos todo lo necesario. Él nos proveyó de todo lo necesario. Aún sabe que necesitamos bienes materiales. Él sabe que necesitamos bienes materiales. Y sobre todo, que quiere darnos ese otro tipo de pan. El pan espiritual. Ese pan espiritual, que es el alimento de nuestro espíritu, que es su palabra. Que ya hablábamos que cuando recibimos su palabra, creemos en Él, creemos en su palabra, estamos dentro del reino de Dios y esa palabra nos llena. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, además de ser un alimento espiritual, la palabra de Dios es lámpara, espada, martillo, lluvia, miel, semilla. Pero no nos vamos a meter a definir cada cosa de estas, que por qué es la palabra eso. Se los dejo de tarea para que vayan a ver que por qué la palabra del Señor es todas esas cosas. Pero lo más maravilloso es que en nuestra Santa Iglesia Católica, el propio Jesús se nos da en el pan Eucaristía, el pan de vida, el pan real y verdadero, ese pan que lo da Él como su cuerpo y el vino que lo da como su sangre.
Muchos hermanos de otras denominaciones dudan sobre esta realidad de la presencia de Dios, de Cristo, como verdadero Dios en el pan y en el vino. Pero yo, por ejemplo, simple mortal, ¿cómo voy a dudar del poder de Dios y de lo que Él puede hacer? Y si Él dijo que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder y es Dios y no cambia, y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén, gloria a Dios. Y por eso nosotros en la Iglesia Católica tenemos allí en el sagrario ese misterio, porque es un misterio. Pero ¿cómo se aclara ese misterio? Con la fe y con esa palabra que el propio Jesús dijo: este es mi cuerpo, este es mi sangre, que será derramada por ustedes para la remisión de los pecados. Alabado y bendito sea el Señor. Esto merece un aplauso al Señor. ¡Viva Cristo Rey! Ahora viene la segunda petición. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que muchos cristianos hubiéramos querido que el Señor, en su Padre Nuestro que nos dejó, no hubiera puesto esta parte. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay un compromiso. Él nos dejó un compromiso, el Señor. ¿Qué quiere decir? Que si yo no perdono, Él no me perdona. El asunto es serio. Imagínense qué clase de compromiso es que nos dejó el Señor. Entonces, ese compromiso, el de perdonar, nosotros sabemos, somos conscientes que es difícil perdonar. Es difícil perdonar. Perdonar, por ejemplo, al amigo que yo le tenía toda la confianza y que de repente me traiciona. Y después tengo que perdonarlo. Claro, es difícil. El individuo que te estafa y tenés que perdonarlo. Por naturaleza, por nuestra humanidad, después que nos suceden tantas cosas que tenemos que perdonar y que nos han hecho daño, porque son listas interminables, ¿no?, de las cosas que nos suceden, no buscamos tal vez muchas veces perdonar, sino que nace en nosotros un deseo de venganza, de pasarle la cuenta al otro, de quitarme lo que me hizo. Y ahí es donde el asunto de esta petición que hacemos al Señor, que nos perdone, pero tenemos que perdonar, se nos complica la vida y se nos hace difícil. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema, en que cuando no perdonamos, se bloquea en nosotros nuestras buenas actitudes, perdemos la piedad y el sentimiento caritativo y todos aquellos buenos principios, aquellos buenos sentimientos se trastornan con el rencor, con el odio, con el malestar, con el deseo de venganza. Por eso el perdón es difícil. ¿Y qué es lo que sucede con el Señor en su enseñanza sobre el perdón? Él dice: todos ustedes son pecadores, todos son pecadores. Y ninguno ni el otro puede sentirse mejor al otro. Porque, por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera, cuando se la llevan y se la presentan al Señor, eso lo encontramos en San Juan 8:11. No vamos a leer todo el pasaje, pero sí la parte que dice Jesús a todos los que estaban ya por apedrear a la mujer:
El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Nadie tiró la primera piedra. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Y esa gente no es diferente de nosotros, somos pecadores. De eso estamos claros. Pero cuando el Señor, con este mensaje de su palabra, entra en nuestros corazones, allí nos dice lo contrario de la venganza. Yo los envío a que lean la bienaventuranza y todo el sermón del monte en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, en donde el Señor dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y todo lo contrario de la enseñanza antigua del Viejo Testamento, el ojo por ojo y el diente por diente, Jesús lo elimina, lo termina y hace el evangelio del amor, del perdón, de la misericordia. Entonces, ¿cómo podemos lograr nosotros vivir en medio de tanto problema en este mundo, de tanto pecado, de tanta maldad? Haciendo un buen arrepentimiento, llegando a conocimiento, a la conciencia de que vamos equivocados, de que actuamos mal, que vamos actuando contra lo que el Señor nos enseñó. Arrepentirnos y convertir y aceptar a Jesús como nuestro verdadero y único Salvador. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa buena conversión y un verdadero arrepentimiento nos lleva a reconciliarnos con el Señor. Pero el problema es que si yo no perdono, yo mismo anulo el perdón del Señor. Y aunque confiese mis pecados y quede absuelto de ellos, si yo no perdono, no recibiré el perdón del Señor. Por eso debemos meditar profundamente en nuestra vida como católicos, como cristianos, sobre este perdón que debemos hacer para que el Señor nos perdone. Porque ¿qué dice el Señor en San Mateo 5, 23, 24? Antes de que vayas a llevar tu ofrenda al altar, si te acuerdas o no te acuerdes, recuerda, porque uno siempre anda el problema con el hermano, con el amigo, con el vecino, con la esposa, con el hijo, con todo. Antes de llegar al altar, ve a reconciliarte con tu hermano, dice el Señor. Entonces, primero hay que reconciliarse y después vuelve y tráeme tu ofrenda y Él la va a recibir contento, agradable, como un olor agradable hacia el Señor, nuestra ofrenda. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Un aplauso al Señor, alegrémonos. Pasamos ahora a la tercera petición que nosotros le hacemos al Señor. No nos dejen caer en tentación. La tentación. ¿Qué problema esto de la tentación, verdad? Pero ¿qué cosa es la tentación? Me fui a un diccionario a buscar qué cosa era la tentación. Y dice el diccionario: es una instigación que trata de inducir al hombre a hacer el mal. La pregunta es, ¿pero de dónde viene esa tentación? ¿Quién es ese que nos instiga, que nos empuja? El maligno. ¿Quién es el maligno? Nosotros le llamamos de diferentes formas, ¿verdad? Al enemigo. El enemigo famoso. Entonces, es el que se le llama el diablo, el tentador, el rey de la mentira, dice San Pedro en su carta. Nos impulsa, nos provoca. ¿Y qué es lo que hace? El demonio sabe que nosotros somos débiles en la carne. Y como dice San Pablo, muchas veces hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que debería hacer. Imagínense que San Pablo caía en una situación de esa, y que menos nosotros. Entonces, el enemigo, ¿cómo provoca? ¿Cómo activa esas cosas dentro de nosotros? Lo que San Pablo llama nuestras concupiscencias.
todas esas debilidades que tenemos dentro de nosotros y que nos llevan a la tentación. Entonces el enemigo activa, provoca nuestra concupiscencia y nos lleva a deseos desordenados en que de repente la carne, nuestro cuerpo, todo lo humano domina al espíritu, lo opaca, lo adormece y a veces no nos damos cuenta. Creemos que todo lo que andamos haciendo es correcto, pero no, estamos siendo dominados por el mal. Y todas esas cosas que van dominando al espíritu, caemos como en idolatrías, verdaderas cosas que sustituyen a Dios en nuestra vida y le damos más importancia a esas cosas que a las cosas del Señor, porque el enemigo nos empuja y nos las presenta como que esa es la respuesta, como que ese es el éxito, como que ese es lo máximo que yo logré con mi esfuerzo, pero no son espirituales, nos llevan al camino equivocado. Pero también el enemigo no se queda allí, sino que muchas veces cuando nosotros le pedimos al Señor, a Dios en nuestras oraciones, también tratamos de poner a prueba a Dios, su infinita bondad y misericordia. A veces como que le estamos exigiendo al Señor por lo que le pedimos. Pero si nosotros le exigimos a Dios, entonces estamos equivocados. No podemos exigirle al Señor, porque el Señor, Él tiene su tiempo, tiene su momento y Él sabe qué es lo que nos conviene para darnos su respuesta. Por eso, si le decimos al Señor, no nos dejes caer en tentación, tenemos que estar claros que nuestro amoroso Dios es Dios de amor. No es Él el que provoca nuestras tentaciones ni que nos inclina al mal. De eso debemos estar seguros. Decir eso es tentar al Señor. Más bien nosotros tentamos al Señor queriendo decir que Él es la causa de nuestros males y nuestros problemas. Y a veces las dificultades son tan grandes que le hemos querido achacar a Dios que lo que nos pasa es por culpa de Él. Debemos de pedirle perdón al Señor cuando eso se da. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12 al 13: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez probado recibirá la corona de la vida que el Señor tiene prometida a los que le aman. Nadie cuando es tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios, no pudiendo ser tentado al mal, Él no tienta a nadie. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Un aplauso al Señor. Vamos a la cuarta petición. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Miren, hasta con esa imagen podríamos predicar. Es una imagen en que Jesús y el Satanás están echando tercia. Pero ya sabemos quién gana, ¿no? ¿Verdad? Esa es solo una ilustración, desde luego. Ya sabemos quién gana, porque el amor de Dios se va a imponer al mal. Ahí tenemos el mal y el bien representados en esa imagen, ¿verdad? Pero nosotros le pedimos al Señor, líbranos del mal. Siempre, todas las peticiones de Jesús eran para todos. No dijo Él, líbrame del mal, a mí, a mí. Eso cuando se actúa así, es fariseísmo. Nosotros siempre pedimos por nosotros y por los demás, por nuestra familia, por nuestros amigos, por todo pedimos al Señor. Entonces, ¿de cuál mal es que nosotros le pedimos al Señor que nos libre? Bueno, ahí tenemos la imagen del diablo, ¿verdad? Que es el que, dijimos, instiga a la tentación, y la tentación produce todo tipo de males. Entonces, el verdadero mal es cuando nos dejamos vencer por las tentaciones y caemos en esa garra del maligno.
Pues así como Dios no tienta a nadie, tampoco nos empuja a nosotros a hacer el mal. De tal forma que somos nosotros mismos los que provocamos el mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó el libre albedrío, el libre albedrío. Ese derecho que tenemos de escoger el camino que nosotros querramos. Y no lo hacemos como lo hace un gatito, un perrito, no. Lo hacemos con razonamiento. Lo hacemos con nuestro pensamiento y nuestra inteligencia, porque eso es la belleza que el Señor nos dejó, el privilegio que nos dejó, que tenemos un razonamiento. Y nosotros, cuando tomamos una decisión, ya sabemos que si vamos por el mal o vamos por el bien. Entonces, el Señor no nos empuja a hacer el mal de ninguna manera, porque Él no tienta a nadie. De tal forma que somos nosotros mismos los que causamos todos los males, prácticamente. Por ejemplo, el conductor que va borracho y provoca el accidente, no fue Dios el que lo mandó a hacer eso. Y ese hombre con ese accidente, generalmente, aquí lo vemos de a cada rato, hay muertes, aún el mismo conductor, el pasajero que llevaba, un familiar que iba con él, un peatón que se le cruzó. Ese mal, el Señor no lo quiere, Dios no lo quiere. El hombre lo provoca porque no anda en los caminos del Señor. El asaltante que asesina, que deja ruina económica y deja huérfanos en la familia, deja dolor. Eso el Señor no lo empujó a que hiciera eso. Eso es una decisión que Él tomó de llevar esa vida. O el calumniador que destruye nuestro honor y honra, o de su víctima, destruye a la persona, el calumniador. Decía el Papa Francisco un día oyéndolo, que la calumnia es como un clavo que se mete en una madera. Nosotros sacamos el clavo, pero la cicatriz, el hoyo del clavo queda. Entonces la calumnia siempre deja una herida en la persona. Y eso Dios no lo manda, Dios no lo quiere. O el violador que mata moralmente a la persona abusada. Y así podríamos decir cuánta cantidad de males encontramos por todos lados. Pero ¿cómo podemos vencer al mal y tanta maldad? Confiando en Dios, confiando en que Dios y Padre nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu son más poderosos que el mal. Siempre va a triunfar el bien y el amor de Dios, y que todos los poderes malignos no podrán con él. Por eso, cuando uno está verdaderamente convertido y en los caminos del Señor, podríamos decir como dice San Pablo: ¿quién podrá apartarme del amor de Dios? ¿Quién? La enfermedad, la peste, la aflicción, la tristeza, el dolor, el otro. Nada puede apartarme del amor de Dios, dice San Pablo, cuando estamos entregados al Señor. Pero el Señor también actúa sobre algunas personas. Y yo siempre pongo el ejemplo de San Pablo. San Pablo era un hombre, antes de que el Señor lo convirtiera, San Pablo era un hombre terrible, perseguidor de los cristianos de la iglesia, era asesino, era un hombre malo. Y el Señor, ¿cómo lo cambia? ¿Cómo lo transforma? ¿Cómo lo convierte? Y lo hace el más grande predicador de la iglesia primitiva, San Pablo. Un hombre que ha hecho hasta una nueva teología. Este San Pablo es ejemplo de lo que es el cambio que Dios hace en nosotros. Entonces, nosotros sabemos que Dios tiene poder para cambiarnos por el amor y por su palabra. Por eso nosotros tenemos que acercarnos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, haz de mi vida lo que quieras. Como dice, soy un barro y moldéame como tú quieras. Bendito sea Dios que nos hace
interpretar estas cosas para nuestro bien y para nuestro cambio en la vida que llevamos. Alabado y bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Victoria. Perfecto. Aquí tenemos entonces la otra, el amén, ¿verdad? Para concluir. El amén, ahí está la traducción. Amén quiere decir, así sea. Que todo lo que el Señor le pidió a su Padre, que se cumpla. Y eso es lo mismo que nosotros decimos siempre en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Siempre lo que hacemos es, Señor, que así sea. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Voy a concluir con unas pequeñas oraciones en las que ustedes van a decir amén a lo que yo les diga. Que el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Que el Señor escuche nuestras oraciones. Amén. Que el reino de Dios esté con nosotros. Amén. Alabado y bendito sea el Señor. Amén. Un aplauso al Señor. Bueno, don Ramón. Gracias, don Víctor. Gracias a ese mensaje que trajo el Espíritu Santo a través suyo, que pensamos que a partir de ahora, ¿verdad?, vamos a sentir en nuestro corazón cada frase del Padre Nuestro cuando lo rezamos. Yo siempre lo he hecho, hasta últimamente lo hago meditado, pero antes lo hacía mecánicamente, sin entender el alcance de cada una de las frases. Creo que con esta presentación que nos ha hecho el hermano Víctor, cada uno de nosotros hemos aprendido y nos lleva, ¿verdad?, a tener una mejor actitud ante nuestro Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestros hermanos, ante nuestra familia, y ser un mejor cristiano, porque la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es la oración más santa que podamos tener de nuestra práctica cristiana. Ahora vamos a pedir los papelitos. Entonces, papelitos, no hay papelitos. Inquietudes, preguntas. Lo vamos bombardeando. Otro papelito. Oigan, yo distribuí alrededor de 46 papelitos. Yo tengo dos, faltan 44 papelitos. ¿Dónde están? Me los van a devolver, porque si ustedes bajaron, cada papelito cuesta 5 pesos. Aquí tenemos dos preguntas. Si un amigo nos traiciona, lo podemos perdonar. Pero, ¿está de acuerdo usted volver a tener confianza en esa persona? Naturalmente que las cosas humanas, la confianza se gana. La confianza es una demostración
de integridad en la persona. Y si alguien a mí ya me demostró que no es sincero, que no es leal, que no es honesto, a partir de ese momento yo ya no voy a confiar en él. Pero sí, yo lo voy a perdonar y a través del tiempo yo voy a eliminar mi rencor, mi odio y mi deseo de venganza, porque eso es la propuesta que hace el Señor. Perdona para que te perdone. Entonces sí, creo que así es. Ahora, también hay cosas que nosotros estamos claros. Todos podemos cambiar. Cuando hay una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento, la gente cambia. Y no vaya a ser que este amigo que me hizo daño, de repente me lo encuentro con una vida diferente, con una vida cambiada, como un hombre nuevo. A lo mejor se gana mi confianza de nuevo, porque en estos caminos que andamos realmente suceden cosas que son como milagrosas, ¿verdad? A lo mejor. Pero si alguien tiene una opinión diferente, pues con gusto la podemos escuchar. Solamente quería agregar algo. Si ustedes recuerdan a nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces, Pedro. O sea, perdió la confianza del Señor y sin embargo el Señor posteriormente 3 veces lo negó y sin embargo el Señor lo perdonó y le dio las llaves y lo dejó. Y como decía don Víctor, es verdad, humanamente nos cuesta, humanamente, ¿verdad? Pero por lo camino, cristianamente, debemos de hacerlo total. Y eso está como un poco, como decía ya don Víctor, esperemos que se cumpla, que se vuelva a ganar mi confianza, que sepamos qué puedo hacer para ver si realmente esa persona se convirtió y si que realmente también esa persona cristianamente cambió. Entonces esos pasajes pues no debemos de olvidarlos, porque son parte de la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos deja, son parte que nos tiene que tocar el corazón. Si a nosotros no nos tocan, porque entre la divinidad y lo humano pues hay un gran abismo, hay un gran abismo, y es lo que realmente nosotros es que estamos en este caminar solamente. Aquí está otra pregunta que dice: en la primera petición terrenal, danos hoy nuestro pan de cada día, queda de manifiesto que es la sanción del mañana. Hace énfasis en el hoy. ¿Es correcto? ¿Qué pasa con el mañana? Dice la pregunta. Bueno, hasta donde yo entiendo, el Señor en alguna parte dice que cada día tiene sus afanes. Cada día tiene sus afanes. Pero no quiere decir que vamos a vivir un día y lo demás no interesa. Porque dice, hasta un himno hay que dice: el mañana, el pasado, el ayer ya pasó, el mañana no ha llegado y hoy es lo que estoy viviendo. O sea que en el tiempo de Dios es un eterno presente. Entonces, para Dios, hoy es mañana y siempre. Y Él como un Dios providente, no va a resolver solo lo de hoy, sino que también
Nuestro futuro lo conoce todo lo que nos va a pasar y Él va a ayudarnos a salir adelante en esa dificultad. O sea que no es solo por el día de hoy, sino que siempre. Por eso se reza todos los días, el Padre Nuestro dice: ¿cómo hago para saber cuando las cosas suceden por voluntad de Dios? Víctor. Sí. Víctor. Es de Don Eddie. Sí. La pregunta está basada en la misma lectura, ¿no? Donde hace mucho énfasis en el hoy. Inclusive en el catecismo, cada día lo interpreta como hoy. Y sin embargo sanciona en algunas citas paralelas el acumular comida para el día siguiente. Lo sanciona. Una posición de interpretación, ¿verdad?, de parte de la lectura es una respuesta a una pregunta que han dado por ahí todo el tiempo: que cuándo se va a terminar este mundo, cuál es la fecha de que el mundo se va a terminar. Y yo encontré ahí esa respuesta. El Señor habla de hoy y dice, y acá donde Él dice que Él no sabe el día que el mundo se va a terminar, solamente su Padre. Entonces he acomodado, ¿verdad?, esa respuesta a esa pregunta de que hoy y el mañana no existe. Ahora, en la parte de las lecturas paralelas, sanciona, como te decía Víctor, el acumular alimento para el día siguiente. En una crítica que hacía el pueblo de Israel a Moisés y a Aarón, al sacerdote, donde le decían de que mejor se hubieran quedado comiendo donde estaban y no morir de hambre. Entonces el Señor, escuchando esta posición de que no estaban de acuerdo, le mandó al día siguiente que comieran, pero con condición de que no guardaran comida para el día siguiente. Inclusive está la descomposición del pan, que se habla que por temperatura se iba a descomponer. Solamente esa aclaración. Gracias. Otra pregunta: ¿cómo hago para saber cuando las cosas suceden por voluntad de Dios? Bueno, Dios permite que las cosas sucedan. Él permite, pero Él no las hace. ¿Y por qué? Porque si Él decidiera sobre lo que nosotros hacemos o nos indujera a hacer las cosas, se terminaría con el principio del libre albedrío. Ya no tendría sentido eso, porque vendríamos a ser como marionetas de que estamos como sujetos a un destino, a un hado, y eso no es lo que sucede. El Señor no nos tiene un guión como una película, no, de ninguna manera. Nosotros mismos somos los que vamos decidiendo sobre eso, pero la voluntad de Dios es en lo positivo, nunca en lo negativo. Y disculpa, sí. Es lógico de que Dios permite que las cosas pasen por algo. Es el libro de Job, donde él dice de que permite que le toque todo lo humano, pero no su alma. Y él demuestra de que lo que está poniendo a prueba es la fe del ser humano ante la voluntad y las bendiciones de Dios. Amén, así es. Perfecto. Otra pregunta: si Dios no envía los males, ¿por qué el cáncer? Esa pregunta, Carlita, ¿por qué si Dios no permite, permítame, si Dios no envía los males, ¿por qué el cáncer? ¿O por qué sucede? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué el otro? Miren, en el principio, venga Carlita por favor, en el principio, cuando Dios creó al hombre y según la Biblia lo puso en el paraíso, en el Edén, el hombre era vegetariano, solo comía vegetales y entonces tenía una salud perfecta.
pero poco a poco el hombre vino degenerando su forma de alimentarse y con vicios y cosas fuera de la enseñanza del Señor que lo llevaron a trastornar su metabolismo y la salud se corrompió por las comidas, y eso lo vemos ahora en la época moderna. Pero me gustaría que Carlita ampliara un poquito rápido. No, el mal existe, ¿verdad? Desde el momento cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, la tentación a nuestros primeros padres, que está en la Biblia, en el Génesis. Allí dice Dios, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, tenía esa comunicación con el hombre, y no de boca, era espiritual, era una comunión espiritual, era por medio del Espíritu, ni siquiera abrían la boca ellos para comunicarse con Dios. Y eso, cuando ellos quebrantaron y rompieron esa alianza que tenían, entonces allí vinieron muchas cosas que hasta el día de hoy nosotros las sufrimos. Y todas esas enfermedades y todas esas cosas, pues nosotros a veces no las buscamos. Porque como decía don Víctor, todo lo que nosotros hacemos para nuestro mal, pues ahí está. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué la cruz? La cruz no es algo bueno, ¿no? Pero sin embargo el Señor la sufrió. Y a veces cuando tenemos una enfermedad nos acercamos a Dios, nos acordamos de Él. Y a veces nos llama de ese modo duro. Sí, es duro, pero nos llama de ese modo. Porque a veces nosotros, Dios nos da tantas cosas y ni siquiera nos acordamos que existe, ni siquiera nos acordamos de decir gracias porque yo estoy respirando. Y cuando viene una enfermedad, entonces nosotros decimos que Dios nos la mandó, que Dios permitió eso, y le empezamos a echar culpa a Dios, cuando en realidad somos nosotros los que hemos hecho las cosas al revés de lo que debíamos de ser. Entonces todas es consecuencia de nuestros pecados también, y de la forma como vivimos. También, como dice don Víctor, si el hombre antes no era como es hoy, y entonces ahora vemos tantas cosas que hay, tecnologías, celulares, esto, y todo eso nos lleva a enfermedades, los enlatados, las cosas químicas, esas enfermedades. Imagínense que nosotros a nuestros niños desde pequeños les damos gaseosa, les damos meneitos, les damos tortillitas, les damos... Si ustedes se fijan en la mañana, la gente antes, yo recuerdo que la gente pasaba a comprar leche y pan, ahora es una gaseosa, una tortillita, una papita, con eso come la gente. Desafortunadamente las mamás no son como antes, un gallo pinto, un pollo de pan, una taza de café de leche, no. El chavalo se va y compra un meneíto, compra un jugo, todo eso nos hace daño. Todas esas cosas que llevan químicos nos perjudican a la salud, y nosotros le permitimos a nuestros niños que se coman una tortillita. Si eso no es malo, ¿cómo no? Al final vamos a tener consecuencias, porque vivimos de otro modo como no debíamos de vivir. ¿Ya? Eso es así. Yo quisiera agregar un poquito de lo que señalaba la Carlita, y es de que cada persona es según lo que coma. Uno va a vivir sano si te alimentas o te nutrís sanamente, pero si te nutrís como acaba de señalar la Carlita, a base de gaseosa y a base de meneíto y además otras comidas chatarras que hay, que son muy ricas, ¿no? ¿No es cierto? La maruchan, los hot dogs, las papitas fritas, ¿verdad? Que son ricas, que le encantan a los caballos. Esas son fritas con un aceite metálico y que no se lo meten en el estómago. Entonces el cáncer es producto de la mala alimentación. En los Estados Unidos, de cada 3 niños, 1 es diabético ya. Nicaragua tiene el 12% de la población padece de diabetes, producto de la alimentación. Entonces uno tiene que también, como cristiano, cuidar su cuerpo. Aquí nos señalaba don Víctor en su disertación que según San Pablo es templo del Espíritu Santo y tenemos la obligación de cuidarlo, ¿verdad? Hay unos movimientos por ahí que dicen el cuerpo es mío. No, el cuerpo no es de uno, es el templo del Espíritu Santo y por lo tanto hay que cuidarlo. Pero ¿qué pasa? Lo agredimos con todos los abusos que nosotros cometemos al alimentarlo inadecuadamente y sin meter las otras cosas como droga, alcohol, etcétera, etcétera. Estamos agrediendo. Nosotros agredimos nuestro cuerpo, estamos cometiendo pecado.
el desvelo, el abuso de la droga, estamos cometiendo pecado. Así que este es un mensaje, ¿verdad?, que debemos tenerlo presente, sobre todo para nuestros hijos, porque los padres, ¿verdad?, queremos pasar más tiempo con nuestros hijos, ¿verdad?, o nuestros nietos. Y si tenemos nuestros padres, queremos que nuestros padres vivan más tiempo con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos toca? Cuidar la salud en base a una alimentación sana. Bueno, perfecto. Entonces, más o menos, pues, esperando que este mensaje haya tenido alguna acogida en nuestros corazones, en nuestra mente, y agradecido con todos los amigos y hermanos que se les hizo la invitación y están presentes acompañándonos acá, y que meditemos sobre esta palabra. Ahí se dieron unos papelitos como tipo rifa, ¿verdad? Esa es una cosa que yo quiero dejar un recuerdito a dos personas que han de haber salido favorecidas. ¿A quién le salió? ¿Qué dice ese? Llavero. Llavero. Ah, ok. Aquí a nuestro amigo y hermano Gabriel Aguilar. Este regalito, un recuerdo, ¿verdad? Y el otro papelito, ¿a quién le salió el premiado? A ver, hacia adelante. ¿Qué dice doña Aya? ¿Cómo es eso? Espérate, ya salió. No. Hay una torta ahí. ¿Quién sacó la torta? Hay un error. A ver, ¿No es un premio? no, doña que la disculpe, pero no. Sí, este es una pregunta que nos trae. Una pregunta. Bueno, disculpe. Bueno, entonces aquí se lo entregamos a esta jovencita. Es un rosario muy bonito. Sí, Mariela Nazaret Herrera. Bueno, entonces, si ya no hay más participación o alguien quiere tener alguna participación, pues aprovechemos. En relación a lo... A ver aquí. En lo que estábamos a la petición que se hacía, a que decíamos en oración, líbranos del mal. Pero aquí he estado escuchando y es como que si yo le estoy haciendo una petición al Señor, y como petición que le estoy haciendo, estoy esperando una acción de Él. Y yo lo que vi ahorita en unos momentos fue reflexiones acerca de nuestras costumbres alimenticias. O sea, obviamente estoy de acuerdo que costumbres alimenticias conllevan a enfermedades y a muchas otras degeneraciones del cuerpo. Pero mi pregunta es, si al momento de hacer la oración yo, que es con la intención que yo la hago, es que estoy pidiendo una intervención de Dios. Pero si usted me está invitando y me está diciendo que mi respuesta me la voy a dar yo mismo, con no comer esto, con no tomar licor, así no voy a accidentar a nadie, no voy a hacer lo otro. O sea, tengo mis dudas que si la oración lo hago esperando una acción de Dios o para reflexionar sobre sí mismo y dejar de cometer malas costumbres alimenticias y otras pocas cosas más que conllevan obviamente algún tipo de error y a consecuencias trágicas. Por ejemplo, los casos de bebés en Ciudad Sandino, se pasó por la televisión un día una bebecita ahí con un problema de salud bastante. Entonces, ese por ejemplo es un mal del que yo, claro que si nos pasamos nos decimos por la contaminación, que por la tecnología y todo eso, pero cuando oro pues yo pienso, espero una respuesta de Dios. Obviamente Dios puede actuar, si usted quiere, por acto de magia. Dios puede decir ahorita desaparécete y me desaparezco, pero obviamente cuando hago la oración no le exijo, pero sí pues le pido que me ayude y me colabore a dejar de cometer